Para todos en esta preciosa noche, una nueva noche más en Didascalia, y esperamos de que usted en esta noche sea una noche de aprendizaje como lo hemos estado haciendo en estos días. Les quiero recordar algo, y es que usted esté atento, tome nota de lo importante, y esperamos de que usted en esta noche sea impartido, bendecido por lo que Dios quiere para su vida. Así de que esté muy atento, copie lo más que pueda y recuerde que estos videos están grabados para que usted los vuelva a repetir para sacar la mayor información para su vida y para su corazón. Bueno, en esta hora vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a entender, a comprender. Yo creo que fundamentos muy especiales. Uno de ellos es el, un tema muy central, que es el propósito eterno de Dios, el propósito eterno por el cual nosotros tenemos que identificar y tenemos que mirar cómo se ha revelado a nosotros para poder andar en lo que tenemos que andar. Y hoy vamos a ver la clase que nos compete, que es la introducción al propósito eterno. Lo llamo introducción porque realmente es demasiado lo que tenemos que ver, y estos son puntos primordiales, son puntos introductorios a los puntos que vamos a ir, creo que, desarrollando a medida de que vamos entendiendo estas cosas. Como primero quiero decirte, amado hermano, que el propósito de Dios tiene que ver con algo muy poderoso. ¿Y qué es eso tan poderoso? Que el propósito eterno de Dios tiene que ver con una responsabilidad corporativa. El propósito de Dios no es solo para un individuo, sino que es para en el mundo entero todos estemos ligados a esa corporeidad. Por eso el propósito, una característica que usted tiene que entender, es que el propósito de Dios es una cosa corporativa, y quien recibe todo lo que Dios tiene es y llega a ser la expresión, y escúcheme esta palabra, y el incremento de esa expresión que es Cristo. A todo eso también lo podemos llamar que no solo es a una sola persona, sino a un solo pueblo, sino que ya es algo tan grande, tan macro, que lo podemos llamar su amor, su gloria, su gracia, dentro de todo lo que Él es, derramada sobre nosotros, y las cuales son porque de todo lo que Dios creó, Dios quiere y tiene ese propósito eterno para con nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender y comprender es que ese propósito eterno es un hilo divino. Escúchame bien, un hilo divino en el cual usted y yo debemos de estar unidos, así como lo expresaba: el que no esté en mí muere. Entonces es ese hilo en el cual nos da la dirección de lo que usted y yo tenemos que ser en esta tierra. Y varias cositas que tenemos que ver, y es que para conocer el propósito eterno de Dios, o el propósito, no los propósitos, porque también quiero resaltar algo muy importante en esta hora, es que no es un propósito, es un propósito, no muchos propósitos de Dios. El Señor tiene solo un propósito, y se llama el propósito eterno. Mucha gente ha confundido el propósito con los propósitos. Entonces, cuando usted y yo vamos a conocer el propósito de Dios, debemos de entender que no tiene nada que ver con nuestro propósito
en la carne, no tiene nada que ver con nuestro propósito en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver con lo que nosotros, los propósitos humanos que nosotros tenemos, a menos de que ese propósito que nosotros en la carne tenemos, o los propósitos que nosotros tenemos en la carne, sean y estén alineados con el Señor. Esto es demasiado interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros propósitos, pero nosotros no hemos entendido su propósito. Y es por esa causa que el propósito de Dios no tiene nada que ver con nuestro propósito en la carne. Y si el propósito en la carne es igual al del Señor, estar unidos con Él, esto impacta a nuestro Dios. Entonces es muy especial, mi amado hermano, que usted entienda esto. Y lo segundo que hemos de entender y comprender es que además de que este propósito no puede ser enseñado, este propósito eterno se tiene que ser revelado a nuestros corazones. Este propósito no puede ser enseñado. Yo te puedo instruir, te puedo hablar, pero si ese propósito eterno no es revelado a tu corazón, solo para ti serán palabras humanas, solo para ti serán escritos, diapositivas, pero si ese no va a tu corazón, a tu mente, tú no se te revela como tiene que ser revelado, entonces simplemente es una enseñanza más. Y esto tiene que ver más allá de esto, porque cuando yo entiendo el propósito, mi vida va a ser transformada a algo mucho mejor. Yo no sé cuántos acá queremos que nuestra vida sea llevada a un nivel mejor. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Por qué debe ser revelado ese propósito? Otra pregunta, ¿estamos dispuestos a aceptar ese propósito en nuestra mente adámica? Esa mente adámica que solo puede contaminar y corromper las cosas de Dios. Y es tremendo porque si nosotros no es revelado ese propósito, esa mente adámica, y quiero hablar de varios puntos aquí de la mente adámica. La mente adámica es una mente sin Cristo, una mente llevada de su parecer, una mente que no quiere sino agradar al hombre, una mente que solo piensa en estar cubierto en lo material. Y lo puede notar en el Génesis, que la mentalidad después de que pecó era su propio yo, su propio cuidado, dejando lo de Dios, dejando ese eterno propósito, dejando ese mandamiento que se le dio, dejando ese propósito en el Edén para él solamente cuidarse así y la mujer también. Entonces la mente adámica corrompe las cosas de Dios, porque nuestra mente natural ha intentado, natural, esta mente no puede comprender fácilmente, ni la comprenderá porque no puede, las cosas espirituales. Y lo único que puede lograr esa mente es como dañar, es como pervertir todo lo que se lea o se escuche de Dios. Por eso lo hablábamos en estos días, que usted le dice a alguien, yo no acepto esa enfermedad, y esa gente, sin hablar mal, creo que se ofende porque usted confiesa algo espiritual, y es porque la mente carnal, la mente adámica no puede discernir, ni comprender, ni entender, pero solo logra corromper, dañar, matar, destruir todo lo de Dios. Por tanto, nuestra mente natural no alcanzará. Por eso nos dejaron la mente de Cristo,
para comprender las cosas espirituales. Y quiero que miremos este texto que me ha parecido muy importante en lo que estamos hablando, y es que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire lo que dice ahí tan tremendo. Las cosas espirituales las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir, amado hermano, por lo espiritual. Y yo no sé cuántos de ustedes están comprendiendo lo que les estoy diciendo, pero mucha gente nos ha mirado, como esta muchacha que nos está mirando ahí, me está mirando así por lo que yo te estoy explicando, y quizás mucha gente que usted le ha hablado de Dios, lo que hace es menospreciar, lo que hace es cuestionar, lo que hace es decir, ¿cómo así? Yo no creo lo que usted está diciendo, porque no puede discernir. El propósito eterno se discierne, es más grande aún que nuestras vidas. Entonces, una pequeña parte, porque estamos hablando de solo la introducción del propósito eterno de Dios, es mostrarse a sí mismo. Algo desde que Dios tuvo, desde el comienzo de la creación, fue mostrarse, revelarse a sí mismo. Y eso es gloria. Y esto es, amado hermano, una gloria poderosa. Que cuando Dios se glorifica, cuando se revela a sí mismo. Qué lindo, hermano, es que usted todos los días se le revele Cristo en usted. Qué bueno que nosotros podamos implantar ese hilo conductivo desde que está en Génesis hasta Apocalipsis, centrarnos en ese propósito eterno. Y cuando Dios utiliza nuestras vidas como vasijas para Él meterse en nosotros, como esa gloria eterna para revelarse a sí mismo. Y el propósito de nuestras vidas, como quizás esas vasijas de ese propósito, es que seamos llenados de Cristo, es que seamos llenados de su gloria, es que reflejemos su gloria, que seamos llenos de Él. Y lo vamos a mirar algo especial, donde nos dice por aquí en un Mateo 14, 16 y 17, en la multiplicación de los panes. De esta manera quiero que entendamos que nosotros, por mucho que queramos, si no tenemos la gloria, no vamos a ser capaces. Mire lo que nos dice, y quiero compartir esta pantalla con usted, tan importante, que nos dice este texto. Mire lo que nos dice. Nos dice Jesús en Mateo 14, 16 al 17, 19 y 20, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos, y a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¡Wow! Tremenda palabra esta. Es uno de los milagros más poderosos, pero ¿por qué mentamos este milagro en el día de hoy? Jesús ya había visto esa multitud de personas, y así lo reconocieron los discípulos, porque Jesús les explica, les dice, ustedes denles de comer, por favor, háganme el favor y denles de comer. Entonces Jesús sabía que era una gran multitud, sabía Jesús que la comida de los discípulos tenía
no era suficiente. Entonces, ¿por qué les dice a ellos, denles de comer? Es para que entendamos, para que nosotros podamos entender que de nosotros no puede salir nada que pueda llenar el alma de otra persona. Esto nos enseña y le enseñó a los discípulos, les mostró que ellos no tenían el poder de poder sanar el alma, de poder llevar el alma a saciar el alma de otra persona. Y así lo reconocieron los discípulos, porque ellos le dijeron: Señor, solo tenemos estos panes, esto poco. El hombre siempre tendrá poco para algo. Entonces Jesús dice que levantó los ojos al cielo y sabía que su Padre se lo había dado todo, y que ahora de Jesús saldría vida, saldría pan que llenaría la multitud. ¿Y quién dijo Jesús que era Él? Que mire lo que nos dice que Jesús después les dice por allá en un texto tan importante. Jesús les dice: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Es tremendo lo que usted está viendo hoy, porque ese pan que se partió, ese pan que se multiplicó, también está mostrando el propósito del Hijo, en que así como naturalmente la gente lo comió, la gente ahora él dice: yo soy ese pan de vida. Ahora no es un pan que alimenta naturalmente, sino que es un pan de vida, y el que viene a él, o el que a mí viene, dice, no tendrá hambre. ¿Y qué hambre es la que no va a tener? Es esa hambre de lo que no hay esperanza, donde todo es escaso, donde siempre hay que sufrir. Pero los que tenemos el pan de vida, sabemos que no somos nosotros, sino que es lo que habita en nosotros que da alimento a otro. Ahora podemos entender que, y yo quiero que usted y yo lo entendamos hoy, de que así como los discípulos supieron que no podían, tú y yo tampoco podemos si no nos alineamos al propósito eterno. Y es como este otro texto que me parece tan importante, o no texto, pero el Señor nos llama luz. Y yo por ahí dice: vosotros sois la luz. Pero yo, investigando un poquito, pude notar algo, y es que por muy hermoso que sea el diamante, una piedra preciosa, hay algo que los diamantes no tienen. Es algo carísimo, es algo que ni muchos vamos a poder conseguir aquí en la tierra, a menos de que Dios nos los dé. Hay muchas falsificaciones, pero hay algo que los diamantes no pueden hacer, aunque sean caros, aunque sean preciosos. Y es que los diamantes por sí mismos no pueden reflejar la luz. Por muy hermoso que usted sea, muy divino que usted sea, si usted es un precioso diamante, usted sin luz no brillará. Esa luz que refleja un diamante es preciosa. Los quartz es tremendo. Por eso la luz que habita en nosotros va a hacer que las naciones conozcan a la luz verdadera. Nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo en nosotros. Entonces es importante comprender que en esta hora el propósito eterno de Dios nos está llevando a cosas muy importantes. Recordemos que el propósito, una parte del propósito de Dios, es que Él se revela a sí mismo, y nosotros necesitamos entender este propósito por revelación, porque no se puede enseñar. Lo segundo, o varias cosas que hemos visto, es que aunque
los discípulos solo tenían 5 panes, Dios les enseñó, Jesús les enseñó que no está el ser humano sin Él, no puede dar a otro, pero cuando estamos alineados al propósito, hasta sobra para alimentarnos a nosotros mismos. Entonces, es muy tremendo que no podemos ver los colores que están escondidos, ocultos en el diamante. Lo único que es cuando el diamante se pone a la luz, se refleja una gracia, los colores son mostrados. Entonces los diamantes también representan nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, y los cuales se pueden utilizar para reflejar a Cristo que habita en nosotros. Así sucedió con Jesús, porque todo lo que Jesús recibía era lo que el Padre tenía, y Jesús reflejaba todo lo que el Padre le mandaba. Jesús mostraba al Padre. Mire lo que dice ahí en Juan 17:4, lo que dice, yo te he glorificado en la tierra y ha acabado la obra que me diste que hiciera. Yo te he glorificado en la tierra. Y quiero mostrar esta frase porque así como este niño está imitando a su papá, cuando está ahí quizás quitándose o se va a quitar su barba, él ve hacer, aunque él no lo tenga, lo ve hacer. Y Jesús hacía lo mismo con el Padre. Por eso Jesús en otro texto le dice a alguien, le dice a Felipe, mire lo que le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tremendo esto. ¿Cómo le dice Felipe, muéstranos al Padre, cuando Jesús hacía todo lo que el Padre, lo que él veía hacer al Padre? Entonces, como vimos en la anterior diapositiva, vimos que el niño imita, Jesús imitaba, hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Ahora es lo mismo con nosotros. Nosotros debemos ser ese reflejo, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Debemos de ser invisibles. Nosotros debemos de estar invisibles para las cosas, para el mundo, pero visibles para ganar al mundo. Entonces es tremendo porque eso habla de gloria. Pero también vamos a mirar que el propósito, como introducción, también tiene que ver con la dádiva de sí mismo, su amor. Tiene que ver con todo su amor, el cual el amor de Dios no tiene sentimiento. El amor de Dios tiene que ver con una dádiva de sí mismo. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos que vamos a hacer, de cómo el amor de Dios está en ese propósito en sí mismo y de esa gloria. Mire lo que nos dice este texto para los que están apuntando bastante. Nos dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así como usted puede ver cómo el Padre muestra, también a nosotros, nuestro Padre, también nos van a hacer a nosotros. Déjeme contarle, si estamos en ese propósito eterno, amado hermano, mostrar esas cosas, porque el Padre ama al Hijo. Wow, tremendo esto. Y mire lo que dice otro texto importante que Jesús le dice a los discípulos, y con esto vamos culminando esta introducción. Juan 17:24 dice, Padre, porque
Pero Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado, antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Esto nos da a entender, amado hermano, de que hay un propósito antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que en esta clase sencilla, contundente, quiero que usted entienda que hay faceta en el propósito eterno de Dios, es que manifestemos esa gloria de su Hijo, nos llenemos. Y vamos a mirar en la próxima clase, que usted va a estar muy atento porque ya la próxima clase va a ser más profunda. Esto es como la introducción pequeña a lo que vamos a ver, esa grandiosa obra de Dios, para que cuando estemos sintonizados en esa revelación, tu vida cambie. Dejemos de ser personas como las que hemos sido hasta ahora, que lloramos por todo, nos quejamos por todo, cualquier circunstancia nos aparta de Dios, porque realmente no hemos entendido el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Así que en esta hora te quiero hacer una última pregunta. No sé, usted la pondrá, la dirá, pero quiero que mires esto y te voy a hacer la pregunta. ¿Estás listo para andar y para meterte en la revelación del propósito eterno de Dios? Y si es así, como vemos esta imagen, que vemos un hombre con la dirección, con un sentido hacia arriba, quiero que usted en esta hora también diga dentro de sí: yo voy a dar mi primer paso a ese propósito eterno de Dios. Bueno, mis estudiantes, bueno, mis amados, esta clase ha sido muy especial para que usted aprenda que lo que vamos a tratar debe de usted recibirlo con entendimiento espiritual y que sea de revelación para tu vida. Gracia y paz y muchas bendiciones.